Asclepios Medical Training te da la bienvenida. En la sesión de hoy vamos a sumergirnos en un análisis a fondo de una revisión sistemática y metaanálisis muy reciente. El tema, el uso de la ecografía pulmonar para guiar la descongestión en pacientes con insuficiencia cardíaca. Veremos primero la ficha técnica del estudio para establecer su validez, luego entraremos en el principio físico de las líneas B, revisaremos la metodología PICO, analizaremos los resultados clave y finalmente discutiremos qué significa todo esto para nuestra práctica clínica. Bien, pues para empezar es fundamental que establezcamos las bases de la evidencia que vamos a discutir. Vamos a ver los detalles de la publicación para entender el marco y la credibilidad de los resultados que comentaremos a continuación. Estamos hablando de un trabajo publicado en una revista de alto impacto, el Journal of Critical Care. Y no es un estudio cualquiera, es una revisión sistemática con metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados, lo que ya nos sitúa en un nivel de evidencia muy alto. El análisis sintetiza los datos de 9 ensayos clínicos, que en total suman 1.095 pacientes. Muy bien, ahora vamos al meollo de la cuestión, el principio científico que sostiene toda esta estrategia. ¿Cómo es posible que la ecografía detecte la congestión pulmonar? Pues la respuesta está en un artefacto muy concreto. El signo ecográfico del que hablamos es, por supuesto, la línea B. La definición formal nos dice que es un artefacto hiperecoico, lo que vemos brillante en la pantalla, vertical, con esa forma tan característica de cola de cometa. Es fundamental que nazca en la línea pleural, llegue hasta el final del campo visual y, muy importante, que se mueva de forma sincrónica con la respiración del paciente. ¿Y de dónde salen estas líneas? Aquí es donde la física y la fisiopatología se dan la mano. Las líneas B se generan por las múltiples reflexiones que sufre el ultrasonido justo en la interfaz aire-líquido. Se producen por la diferencia de impedancia acústica entre el aire que debería estar en el alvéolo y el líquido que se ha acumulado en el intersticio pulmonar. Por lo tanto, y esto es lo crucial, existe una correlación directa y cuantificable con el agua pulmonar extravascular. Y esto se traduce en una regla clínica muy sencilla y muy potente. A mayor número de líneas B que contamos, menor es la aireación de ese pulmón. Dicho de otro modo, más líneas B es igual a más congestión. Así de simple y, sobre todo, así de visual. Bien, ya entendemos el qué y el por qué. Ahora vamos a analizar el cómo, es decir, cómo se diseñó este metaanálisis para asegurar la calidad de sus conclusiones. La metodología, como sabemos, lo es todo. Se usaron unos criterios PICO muy específicos. La P, la población, eran pacientes adultos con insuficiencia cardíaca descompensada tanto con fracción de eyección reducida como preservada. La I, la intervención, fue la gestión de la descongestión guiada por ecografía pulmonar, o LUS. El grupo C, control, recibió el cuidado estándar, basado en el examen físico y las pruebas de laboratorio habituales. Y finalmente, los outcomes, los resultados medidos, fueron dos principales: la rehospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad por cualquier causa. Y aquí tenemos el diagrama de flujo Prisma, que demuestra el rigor del proceso. Fíjense, se partió de más de 1.300 estudios. Tras un cribado sistemático y exhaustivo, se fueron descartando hasta destilar la información y quedarse con los 9 ensayos controlados aleatorizados de alta calidad que finalmente se incluyeron en el análisis cuantitativo. De acuerdo, pues llegamos a la parte más esperada, los resultados. ¿Qué nos dicen los números? ¿Realmente funciona esta estrategia? El primer gran titular es este: una reducción estadísticamente significativa del riesgo de rehospitalización por insuficiencia cardíaca. El grupo guiado por ecografía tuvo un risk ratio de 0,65. Esto, para que nos entendamos, se traduce en una reducción del riesgo relativo del 35% en comparación con el cuidado estándar. Un dato, desde luego, muy potente. Pero es que hay más. Si analizamos las visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca, la reducción es todavía más drástica. Un risk ratio de 0,38. Estamos hablando de una impresionante reducción del riesgo relativo del 62%, lo que indica un beneficio clínico muy relevante. Este forest plot de eficacia lo resume todo de un vistazo. Centremos la atención en el rombo inferior, el que representa el efecto combinado de todos los estudios. Observen cómo se sitúa claramente a la izquierda de la línea vertical de no efecto. Esto confirma de forma concluyente que la terapia guiada por ecografía pulmonar es superior para reducir tanto las hospitalizaciones como las visitas urgentes. Pero claro, ¿a qué precio?
¿Es una estrategia segura? Pues aquí tenemos el forest plot de seguridad, que es igual de crucial. Miremos de nuevo el rombo del efecto global para eventos adversos como la hipotensión, la hipopotasemia o la lesión renal aguda. Como pueden ver, el rombo cruza la línea de no efecto. Esto nos indica que no hubo diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de estos eventos entre los dos grupos, es decir, la intervención es igual de segura. Ahora, un matiz importante que debemos destacar. A pesar de los claros beneficios en reingresos y visitas a urgencias, el metaanálisis no encontró un impacto estadísticamente significativo en la mortalidad por todas las causas. Este es un punto que no podemos obviar y que probablemente requerirá más estudios. Entonces, ¿cómo integramos toda esta evidencia en nuestra práctica clínica? Vamos a resumir las implicaciones y el mensaje principal que debemos llevarnos de este análisis. La evidencia sugiere que la ecografía pulmonar es superior al examen físico tradicional. ¿Por qué? Principalmente por su mayor sensibilidad para detectar la congestión subclínica que se nos suele escapar con el fonendoscopio. Nos da una evaluación objetiva, medible y que podemos repetir en el tiempo. Esto contrasta con el examen físico, que es mucho más subjetivo y, como todos sabemos, muy dependiente de la experiencia del explorador. No obstante, hay que ser rigurosos y reconocer las limitaciones de la evidencia actual. El propio metaanálisis señala una heterogeneidad importante entre los protocolos de ecografía y de tratamiento diurético usados en los distintos ensayos. Además, muchos de estos estudios tenían un tamaño de muestra pequeño y, quizás lo más importante, todavía carecemos de un algoritmo de tratamiento estandarizado basado en la ecografía, lo cual es clave para su implementación generalizada. Así que el mensaje final para llevarnos a casa es este. La descongestión guiada por ecografía pulmonar es una estrategia segura y eficaz para reducir las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la llamada a la acción para la comunidad científica y clínica es clara. Es imperativo que desarrollemos y validemos protocolos estandarizados para poder aplicar esta herramienta tan valiosa de una forma consistente y así maximizar su utilidad en el día a día.